Nos retomamos nuestros conceptos de derivada. Y como recién indicamos, ahora tenemos que aterrizar todo esto, que fue una volada bastante alta. Entonces, vamos a colocar ahora en aplicaciones. Ahora en aplicaciones, por ejemplo, un típico caso de diferencial es una fórmula para dz igual a df en dx por dx más df en di por di. Bueno, aquí esto proviene, recuerdan ustedes nuestros amigos las matrices de f en dx, de f en di, y aquí el h era el dx de i, ¿no? Dx de i. Fila con una nos da esto. ¿Cómo lo podemos aplicar a un caso que nos pudiese interesar? Calculemos aproximadamente un volumen. ¿Ya? Esto quedaría de la siguiente manera. Ejemplo. Para un cono. De radio 2 y altura 3 metros. ¿No es cierto? Ellos, me refiero al radio de la altura, que se incrementan en 0.01 y respectivamente 0.02 respectivamente. En cuanto se incrementa el volumen, para que veamos que es del mismo tipo de extensión del concepto anterior en una dimensión. El volumen de un cono es un tercio del área de la base por la altura, h. Si esto tiene un radio r, el volumen es un tercio, el área de la base es pi r cuadrado, y la altura es h. Entonces, este volumen depende de r y depende de h, mediante esa fórmula. Un tercio pi r cuadrado h. Entonces, las derivadas parciales de b en dr. Derivar esto con respecto a r es derivar r cuadrado, que da 2r, es decir, da 2 tercios pi r h. Cuando derivamos parcialmente respecto a r, la h se mantiene constante. Y de b en dh, no sé si se alcanza a ver la parte inferior de la pizarra, yo creo que ahí sí, ¿no? De b en dh es derivar entonces en esta fórmula respecto a h manteniendo todo lo demás constante. La derivada de h1, de h en dh es 1, es un tercio pi r cuadrado.
Entonces la variación del volumen es dB en dr por dr más dB en dH por dH. Y ahora hacemos el cálculo de los valores que corresponden. Ahora, esta dB en dr, que viene aquí en primer lugar, es una derivada parcial que hay que calcularla en estos puntos, en 2 y en 3. En 2 y en 3. Podemos colocarlo acá. dB en dr calculado en 2, 3. Así, ¿no? Por el dr, que es el incremento en el radio. El incremento en el radio es 0,01, ¿no? 0,01. Más la derivada parcial de R respecto a H, calculada también en el mismo punto 2, 3, en el punto exacto, por dH, y H es el incremento en la altura, 0,02. Este valor es 2/3 pi RH, pi por 2 por 3. Y esto multiplicado por 0,01. Más esa derivada parcial de B en dH calculada en 2, 3. Bueno, el 2, el 2 es el radio, es el que participa, el H no participa. En esta fórmula solamente aparece el radio al cuadrado. Sería 1/3 pi 2 al cuadrado. Por, entonces el DH es 0,02. Y ahí tenemos entonces el valor del incremento en el volumen. Y un incremento positivo porque tanto el radio como la altura se incrementaron. Ese sería un símil entonces de un problema como el que hicimos recién con esa raíz era 9,17 me parece. Para el caso de dos variables. Ya. Eso es un uso. Y eso se puede hacer con más variables, evidentemente. Con más variables. Si hay un objeto cuyo volumen varía o depende, o la expresión de la función depende de más Profe, variables. disculpe. Sí, dime. Adelante. ¿Cómo descompuso las derivadas después la matriz? ¿Esto? Abajo. ¿Acá? Sí, después lo descompuso en la matriz para calcularlo. No, ahí no hay matrices. En esta fórmula, que es una de las fórmulas que se saca, recuerden que la diferencial venía asociada a ciertas matrices. Entonces, esta matriz es fila por columna, queda df en dx por dx, df en dy por dy. Eso es lo que da la expresión acá. Y eso se nota la diferencial de la función f, que aquí está indicada mediante la letra z. Es un caso, ¿no?, de una diferencial que viene apropiada para hacer este problema, naturalmente. Porque este problema, el volumen depende de dos variables. De una y que aquí, bueno, le llamé RH porque son más propios para la geometría, ¿no? Hablar de radio y de altura. Lo que aquí está puesto, dice, es la derivada de la función respecto a R. Es la que está acá. Pero ese que hay que calcularla en un valor, en el valor exacto, en el valor 2, 3. R vale 2, H vale 3. Acá. R vale 2, H vale 3. Entonces queda 2/3 pi, 2 por 3. Y este de R es el incremento del R. El incremento del R es el incremento del radio, 0,01. Mientras que acá el incremento de H es 0,02, según indica el problema. O sea, esto no tiene que ver con matrices. Simplemente uno toma la derivada parcial y la evalúa. La evalúa en el punto exacto, en el 2,3. Sí.
Ah, ya, vale. Eso es tal como recién hicimos la evaluación de la raíz en el 9, ¿no? Que era 3. Esa es la idea. Uno lo puede hacer con más variable, por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo, o sea, un cajón. ¿Cierto? Con largo, ancho y alto. Ahí habrían 3 variables. Y la fórmula, bueno, sería bastante fácil si el ancho lo llamamos X, el largo Y y el alto Z. El B es X por Y por Z. Queda todo expresado como corresponde. Ya. Pero ahora vamos a lo nuestro, ¿no? La cosa geométrica. ¿Alguna pregunta más? Cualquier pregunta me interrumpe, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que esto funciona de esa manera porque yo no estoy mirando al computador. A ver. No, profe. Entonces, si levantan un dedito que no va a funcionar así. Profesor, una consulta. ¿Sí? Dime. En la parte inferior derecha, donde dice 1/3 pi 2 elevado a 4, debería ser 2 elevado a 2, ¿cierto? Capaz. Sí. Es que iba a poner 2 al cuadrado, porque R vale 2. 2 al cuadrado 4, entonces me quedé con el 4 dando vueltas. Sí, gracias, 2. Después dije, no, mejor coloco lo que hay que colocar para que sepamos, o alguien si mira después esto, y lo pueda reconstruir sin dificultad. Gracias. Es eso, sí. Gracias, profesor. Muy bien. Esto, bueno, tiene igual acá. Ya. Es decir, vamos viendo algo que aquí queremos entonces tener. Ahora, vamos a colocar aquí en términos geométricos, ¿no? En términos geométricos. Recuerden ustedes que este caso de igual a f de, que a mí siempre me gusta recordar, porque de tanto recordar uno finalmente y repetirlo, ¿verdad? Para determinar que este es un punto máximo, Profesor, ¿sí? la No parte se superior de la ve. pizarra no se ve. Ahora lo puse muy bien. Gracias. Ahí sí, yo creo. ¿Sí? ¿Ahora se ve bien? Ya. Sí, Sí, profe. se ve bien. Excelente. Entonces aquí decíamos, para determinar que este es un punto donde se produce un máximo de la curva, entonces teníamos que mirar la derivada. Aquí la derivada en x0 es 0, porque la derivada da la inclinación de esa recta tangente, y esa recta no tiene inclinación porque está horizontal. Lo que es horizontal no tiene inclinación. Entonces, uno dice tiene inclinación 0. No hay desviaciones. Perfecto. Ahora, pasando a una dimensión más, ¿ya? Y ahora nuestras funciones son del tipo z igual función de xy. Para el caso z función de xy. O sea, esto va de R2 en R, ¿no? Como función. Y se grafica así, como una superficie. Entonces, para dar la impresión de que este es un punto máximo, bueno, la idea simple es como si tuviéramos acá una superficie representada por un pañuelo, ¿no? O un paraguas, un pedazo de paraguas. Y aquí, en este punto, tenemos la representación del máximo. El máximo es el punto superior. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros proyectamos toda la superficie, se proyecta sobre el eje Z, entonces aquí se produce la ubicación
de la imagen más alta que hay. Es el más alto. Es como la montaña, ¿no es cierto? La punta de la montaña. Ese es un máximo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer que ese concepto que tenemos allá geométrico se extienda a este otro? Bueno, lo natural es que las rectas se extiendan a plano, tal como lo hicimos con las curvas hacia superficie, la recta la extendemos a plano. Entonces pensamos en la siguiente figura, lo voy a sacar de ahí, y aquí entonces pensamos ese que es un plano. Bueno, si esta se llamaba recta tangente, lo propio es llamarle plano tangente. Plano tangente, ¿no es cierto? Es bien claro, plano tangente. Ahora en un plano, ¿cómo uno determina su ecuación, si ustedes recuerdan? Cuando se tenía un plano, bueno, un plano en el espacio es como una hoja de papel, y esa hoja de alguna manera uno la fija en el espacio, si es que conoce un punto por donde pasa, un punto por donde pasa el plano, y se me indica de alguna forma entre comillas, ahora, inclinación, ¿no es cierto? Su inclinación. Ahora, esa inclinación entonces se da en términos de un vector. Así, podríamos representarlo, ¿no? La mano en la superficie, que es un plano en este momento, ¿ya? Y cuando yo digo, ese plano pasa por este punto, que es la base del lápiz, que está en la mano, que representa el plano, ¿ya? Y ese es el vector que le da la inclinación a nuestro plano. Bueno, este vector es un vector con tres componentes, está en el espacio. Y ese vector, entonces, que lo vamos a dibujar aquí, ese vector, se llama gradiente. Ese es el vector gradiente. Vector gradiente. El vector gradiente, ¿no? Que está ubicado en ese punto que es un punto del espacio. O sea, ese puntito de aquí que también lo voy a colocar para no llenar de ahí de cuestión adicional el dibujo. Lo voy a colocar aquí, pero es el mismo punto, X0 y 0Z0. Ese puntito que está acá es el mismo de ahí. Este es ese. Entonces, ese plano tangente tiene ese vector gradiente que en términos geométricos, sin pasar por este asunto del cálculo, se llama vector normal. Vector normal, cuando solamente lo usamos normal. Vector normal. O sea, vector normal, el término normal en matemática también se usa para perpendicular. Claro, es como una especie de vector perpendicular al plano tangente, y eso lo hace perpendicular a la superficie. Uno puede pensar esta superficie, la podemos llenar de estos vectorcitos, ¿no? Perpendiculares. O sea, en cada punto que colocamos este vector, trazamos el plano tangente, y con él determinamos ese vector perpendicular al plano tangente, vector normal o vector gradiente. Gradiente. Excelente. Ya. Entonces, para una función, coloquemos tres variables, x y z, o sea, con dos o tres variables. ¿Ya? Entonces, bueno, si le colocáis tres variables, la imagen podría ser W, ¿no? Lo coloco con más variables para hacer ver que este gradiente también tiene su extensión, aunque no sepamos de qué se trata, ¿no? Pero teóricamente también va a funcionar bien. Entonces, el gradiente de este f, x y z,
así, se define como un vector. Aquí se coloca vector. También podría colocarse matriz, que es lo que propiamente es, pero después que ustedes vean la fórmula se van a dar cuenta, ¿no? Fx, coma, de f en dy, de f en dz. Se coloca así también, podría ser anotado de esta forma, pero nadie lo usa así. Entonces, no hay por qué insistir en notaciones que son probablemente un poco más correctas dentro de la explicación matemática, pero ya es usual darle esa forma porque ya hemos hablado de vector. Entonces, hablar de vectores, bueno, es hablar de un trío de números. Y los vectores se anotan con estos corchetitos siempre. Entonces, ese es el gradiente. Y eso nos da a nosotros, entonces, la posibilidad ahora de interpretar esto que tenemos acá, los puntos máximos, ¿no? Que sería este el caso, ¿no? Porque para ese punto máximo, vamos a tener lo siguiente. A ver, voy a borrar acá, entonces. Voy a hacer un dibujo que parezca más máximo que ese. Lo voy a dibujar primero así. A ver, ¿cómo sería más máximo así? ¿Así? No, está muy feo. Simplemente, para que dé la impresión de ser máximo, lo dibujo así. ¿Cierto? Así. Entonces aquí uno nota que este punto se produce ahí un máximo. ¿Y qué característica tiene este plano tangente? Ese plano tangente llamémosle pi. ¿Qué característica le ven ustedes? Extrapolando la idea que teníamos acá. Acá la recta tangente es paralela al eje X. ¿Qué pasa con ese plano tangente pi? ¿Es qué respecto del sistema de coordenadas? Tiene que ser paralelo al eje XY, O sea, el plano XY. al plano XY, perdón, sí. Piensen ustedes que es el polo norte, ¿no? Entonces en el polo norte, si uno... Bueno, la Tierra un poco inclinada, supongamos que no está inclinada nunca. En el polo norte, si uno traza un plano, ese plano va a ser paralelo al plano que contiene el ecuador. Entonces, pi es paralelo al plano XY. ¿Ya? Es decir, ahora lo vamos a ver así. Ahora, ese vector indica dirección. Yo lo puedo colocar aquí abajo si quiero. Este vector de acá me está dando la misma información si yo lo coloco acá, aterrizado en el plano XY, o si lo coloco, vamos a cambiar de color. Lo que estoy diciendo, aquí hay un vector, vamos a colocar de esa manera, yo lo tengo acá, pero me da la misma información si yo lo tengo aquí. ¿Cierto? Y me da la misma información si yo lo tengo acá. ¿Por qué eso? Porque este vector tiene una componente solamente en la dirección Z. Solamente en la dirección Z. Es decir, si este es el eje X, el eje Y, el eje Z. Bueno, aquí ustedes han ubicado el Y, aquí el J, y aquí va ubicado el K, ¿no es cierto? Cuando hacen esas representaciones, entonces
probablemente usan IJK o si es plano IJ. Entonces, ¿qué sucede con este vector? No tiene componente X de Y, porque si este lo trasladamos y lo ponemos acá, solamente tiene K. Entonces, en ese sentido, la componente para este que podría ser una función de fxy, ¿no? Fíjate acá. Vamos a tener que de f en dx, ese vector, o sea, el vector de f en dx y de f en dy, estas dos componentes, recuerda, aquí está de f en dx, de f en dy, de f en dz. Esa solamente cuenta, pero estas dos son cero. Porque esta proyección de ese vector, por decirlo de alguna manera, cae aquí y también se puede proyectar acá, y ese vector es un vector múltiplo de K, no tiene ni primera ni segunda componente, tiene solamente aquí la componente K es la que opera. Entonces, de f en dx es 0 y de f en dy es 0. Luego, en el cálculo 1, cuando miramos estos puntos posibles candidatos a ser máximo y mínimo, hacíamos la derivada de la función igual 0. Aquí hacemos el gradiente igual 0. O sea, hacemos la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y igual 0. Ya. A ver, vamos a hacer un ejemplo en 5 minutos sin ahondar mucho. Entonces, a ver. Un ejemplo que podamos nosotros comprobar. Ejemplo. A ver, z igual a... vamos a entrar en 1, 2. O sea, x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Ya. Eso que tenemos allí. Eso que tenemos allí. Lo podemos dibujar yendo a un graficador del computador. Vamos a ver después. Primero vamos a hacer los cálculos que corresponden a las derivadas parciales. Entonces, lo que se llaman puntos críticos, ¿no? Puntos críticos, o sea, puntos donde podría haber máximo y mínimo para esa función. Entonces hacemos de z en dx igual 0, de z en dy igual 0. ¿Cuánto es de z en dx? Derivamos esto respecto a y, que solamente se deriva esta parte. 2x menos 1, el primer subando, porque esto no depende de x. Y hacer de z en dy, y esto se hace igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer. Y de z en dy es derivar este segundo sumando, 2 y menos 2, por la derivada de la base, que es 1, y eso también lo hacemos igual a 0, de donde se obtiene que x vale 1 y aquí que y vale 2. Entonces, punto crítico es el 1, 2. Allí podría haber máximo mínimo. Ahora, ¿cómo determinar máximo y mínimo? El otro día mirábamos, ¿no es cierto?, unas tablitas donde decíamos, bueno, aquí a la izquierda en la curva hay un crecimiento, después hay un decrecimiento, entonces un máximo. Si fuera al revés, hay un decrecimiento, después un crecimiento, es un mínimo. El crecimiento se miraba haciendo ver si la derivada era positiva. ¿Cierto? Cuando la derivada es positiva,
la inclinación va creciendo. Cuando la y es negativa, es decreciendo. Entonces, eso nos permitía después definir exactamente con ese análisis si en esos puntos críticos se produce o máximo o mínimo. Bien. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, aquí podríamos también incluso podríamos recordar algo más que en el entendido que uno no tiene un graficador para graficar superficie puede hacerlo. Quizás hablar de las cotas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la figura? Y esto también lo recordamos porque ustedes es algo que conocen muy bien, ¿no? Entonces, usamos cotas, ¿no? Cotas. Es como el chiste de la cota 1000, ¿no? Es ese mismo sentido de cotas. O sea, cotas geográficas. Entonces, eso se ve claramente, ustedes lo conocen también, ¿no? Los mapas, cuando uno le muestra un cerro así, si le muestran un dibujo de este tipo, ¿no? Uno ubica claramente, es genial esta forma de indicar las Curvas de nivel. curvas de nivel, claro, las curvas de nivel. Porque aquí nos dice que, claro, el punto más alto, si esto representa una montaña, ¿no? Está acá. Aquí hay una pendiente mucho más empinada que la pendiente que está allí, en fin. A mí me parece fabuloso. Cotas de nivel, entonces. Curva de nivel. ¿Y cómo se obtienen las curvas de nivel para este caso? Entonces, hacemos z igual a k. Podemos hacer x igual k, ¿no? Pero claro, uno siempre empieza con z igual k porque es lo natural. O sea, uno vive de pie. Uno vive de pie caminando por el piso. Entonces, siempre la ubicación del z le es más familiar. El z es como que la altura que uno mira. Hacemos z igual k y nos queda x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a k. K es una constante. Entonces, cuando esto aparece de esta manera, sabemos que son circunferencias, ¿no? Evidentemente que el k tiene que ser positivo, porque esta es la suma de dos números positivos. Son circunferencias centradas en 1, 2, y el radio es raíz de k. Entonces uno dice, a medida que yo con el z varío, o sea, del piso hacia arriba, varío k, va variando el radio. O sea, la circunferencia, las curvas de nivel van subiendo. Y si se suben estas curvas de nivel, entonces siempre estamos encontrando que estos son círculos y siempre están centrados en 1, 2. O sea, si las curvas de nivel las tiramos para abajo, para este dibujo, entonces se van a ver así. Bueno, y esa figura, ¿qué es lo que es? Es lo que se llama un paraboloide, ¿no? Es como una copa. Claro. Una copa que va no está ubicada en la parte negativa. El punto del cual parte esto es el 1, 2. Es el punto 1, 2. Y aquí se forman círculos hacia arriba. Bueno, y lo que se ve es finalmente eso. Entonces se tiene acá un mínimo. Mínimo en 1, 2. Eso visto entonces visualmente.
también esto se puede mirar algebraicamente, ¿no? Es decir, mire, esto es siempre, que es otra forma de analizarlo. Otra forma de analizarlo, copio de nuevo, x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, lo copio esto, y digo así. El z es siempre positivo, ¿bien? Todo esto es siempre positivo, ¿ya? Y según los valores de x y eso va creciendo. Entonces el menor valor que adquiere z es cuando x vale 1 y vale 2, que es 0. Y si va creciendo el valor es, ese quiere decir que el mínimo entonces se encuentra en el punto 1, 2 y es precisamente mínimo. Sin tener que mirar el dibujo. Ahora los dibujos, ustedes saben, uno los ve en cualquier graficador. ¿Tiene? ¿Dónde tengo un graficador aquí? Que podría mostrarlo a ustedes. Cancelar. Esto viene en mi computador. Yo creo que aquí. General, escritorio, clock. Buscar general, no. Se me perdió dónde. En las aplicaciones puede venir acá. A ver si lo encuentro, se lo muestro. Las aplicaciones. Tengo que compartir la pantalla. El escape de esto. Compartir la pantalla. No estamos compartiendo nada. Entonces lo que tengo que hacer es buscar esto. Las aplicaciones, Launchpad. Y donde tengo aquí. Debería estar en alguna parte. Otras aplicaciones. Grapher, ese debe ser. Ya, entonces ahora compartimos pantalla. Y compartimos esa pequeña pantallita. ¿Cómo esto se agranda? Gráfica en 3 dimensiones. Y aquí tengo que seleccionar. Ahí está, más grande. Esto lo achicamos, lo sacamos. Y acá Z, entonces, paréntesis. Aquí está, paréntesis. X menos 1. X menos 1. Elevado. Supongo que si uno lo saca de acá. Esto está chiquitito. Aquí, elevado al cuadrado. Más era y menos 2. Paréntesis. Y menos 2. También sacamos fuera aquí. Y sacamos de esta simbología el cuadrado. De acá. Y será Enter. Ahí. Qué psicodélica la figura. Pero ahí se ve, ¿no? En el punto 1, 2 está ubicado el vértice. Profe, ¿Sí? ¿no se ve la pantalla, parece? Yo no veo la pantalla. No, se ve solo un cubo con los ¿Y no ejes. ven una Tiene cosa verde que está compartida. girando como una... No, No, ¿Pero cómo se...? debe haber compartido una pantalla nomás, profe. A ver. Dejar de compartir. Pero que si lo borro esto me va a sacar de aquí. Se supone que estoy compartiendo la pantalla. Algo pasó. A ver. Al parecer estaba compartiendo la aplicación, profesor, y se veía solo la parte donde ingresaba los datos, A ver. no A la ver gráfica. ¿Ahora? ¿Sí Ahora o no? sí. Ahora sí. ahora sí. Ya. Ya, perfecto. Ya.
Bueno, este es un graficador de este computador y así, ¿no? Este computador no es muy... O sea, las aplicaciones que yo tengo no son muy matemáticas, ¿no? Otros no son tan así fantasiosos como este, porque tiene unos cuadriculados raros. Pero igual se ve que... a ver si lo hago girar. Profesor, ¿Sí? GeoGebra tiene una calculadora 3D también. Claro, ese es un poco más interesante, ¿no? La podemos ver ahora si ustedes quieren. Si les es más familiar. Uno carga la misma ecuación y sale exactamente la misma figura, profesor. Claro. Sí, sí. El- Los graficadores funcionan, yo creo, de la misma manera. Bueno, pero ahí tenemos uno por lo menos que nos dice o nos corrobora lo que hemos hecho aquí en la pizarra en el ejemplo. Ya. Ese es un pequeño alto aquí en el camino. Bien. Entonces, ahora, para no entrar en este análisis, ya sea algebraico, así, de la forma en que tiene la ecuación, o la manera geométrica, bueno, hay un protocolo. Si ustedes se acuerdan, esto ya uno se lo aprende o lo enseña como tal, como protocolo, ¿ya? Pero dice más o menos lo siguiente, que hay que mirar un discriminante que está formado con el producto de las segundas derivadas parciales, respecto a x, menos la derivada mixta de x de y o de x al cuadrado. Y si eso da positivo, entonces estamos bien, estamos en buen camino. Si da negativo es un punto silla, que es como una silla de montar. Y si es cero, no sabemos nada. Y después para determinar si es máximo o mínimo, nos fijamos en la derivada parcial segunda de z respecto a x o a y, y vemos si ese valor es positivo, se trata de un mínimo, si es negativo, se trata de un máximo. Es el protocolo, digamos. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá de eso y mirar el caso que se llama método de Lagrange o multiplicadores de Lagrange para extremos, ¿no? Método multiplicadores de Lagrange, que bueno, lo vamos a terminar de ver completamente mañana, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco para extremos. Y este tiene la gracia, ¿no? Que se entiende mucho más de este otro que yo le decía que es y seguramente ustedes lo usaron muchas veces en su ramo de cálculo 3, que se llamaba, o cálculo de varias variables. Pero eso sirve para este tipo de ejemplo, con z igual a f de x. Sí, ese protocolo que está en todos los libros de cálculo, porque ya hacerlo para más variables significa entrar a explicar determinantes de esa matriz jacobiana, de todas maneras, ¿no? Determinantes que se van formando con el primer elemento, después el primer determinante 2×2 que cabe dentro de esa matriz del 3×3, y se va viendo el signo progresivo, si es más menos, más menos, y ahí uno va determinando entonces si es un máximo o un mínimo. Pero eso en la práctica no viene en los libros regulares de cálculo, ¿no? Los que uno usa en la universidad. Entonces sí viene este otro método, multiplicadores de Lagrange, que es mucho más simple de manejar y permite trabajar con varias variables y se entiende de manera muy natural, de una cantidad de variables a otra superior. Veamos. Y vamos a partir por un ejemplo, ¿no? Vamos a partir por un ejemplo. Vamos a partir por un ejemplo.
Y el ejemplo va a ser el siguiente, que es muy intuitivo y es muy fácil de entender. Tomemos esta la curva. X por y igual a 1. Bueno, un punto típico es el 1, 1, naturalmente, ¿no? El 1, 1. Porque 1 por 1 da 1. ¿Y qué sucede con los demás puntos? Bueno, si nosotros nos fijamos un número para X grande, el número para Y tiene que ser pequeño para que el producto dé 1. Y al revés. Si nos fijamos para X un número pequeño, el Y tiene que ser grande para que el producto sea 1. O sea, cuando X crece y disminuye. Y al revés. Entonces esto se ve así. Y lo voy a anotar de nuevo el 1, 1 para que me quede ahí en la figura bien ubicado. Esto va a ser el punto 1, 1. ¿De acuerdo? Bueno, esto también tiene una rama acá, por si acaso, porque también el producto de menos por menos también es más, 1. Cuando sucede que los puntos están sobre esta curva simétrica respecto a la que dibujé arriba y simétrica respecto al origen. Pero esto no nos vamos a fijar tanto todavía, sino que simplemente vamos a mirar la otra. Ya. Entonces, mire, supongamos nosotros que queremos encontrar la menor distancia de un punto de la curva al centro del sistema coordenado. O sea, la distancia más grande e infinita, ¿no? Porque si partimos aquí del origen y nos vamos para arriba, y como esto se está acercando asintóticamente al eje ahí, bueno, no vamos a terminar nunca de encontrar la curva arriba. Tampoco lo vamos a hacer si tomamos una inclinación muy cercana a cero, ¿ya? Y esa recta que va del origen al punto de la curva va a ser muy extensa. O sea, lo que tiene sentido es encontrar la distancia menor del centro a la curva. La distancia. ¿Ya? Entonces, aquí hay un punto XY cualquiera en la curva. Esto también se nota Y igual a 1 partido por X, despejándola ahí. Ya. Entonces tomamos la siguiente figura, ¿no? Círculos. Círculos. Centrados en el origen. Y vamos agrandando los círculos. Agrandando los círculos. De tal manera que al final va a haber un círculo que va a pasar exactamente por este punto y esa va a ser la distancia mínima. ¿Están de acuerdo con eso? Un círculo que va creciendo. Y pum, de repente va a ser tangente a esa curva. Tangente en el sentido de que la tangente al círculo va a ser tangente a la curva en ese punto también. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Sí, profe. Excelente. Sí, Excelente. profe, sí, se entiende. Ya. Entonces, bueno, esos círculos son del tipo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ya? No, igual a 1, eso que r cuadrado. Esos son los círculos, cosas rojas, ¿ves? Me gustan mucho estos efectos visuales. X cuadrado más y cuadrado, estos son los círculos rojos. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ya. Los círculos rojos son entonces de ese tipo. Bueno, y la distancia va a ser la raíz de, bueno, un punto aquí,
x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Esa es la distancia entre dos puntos de carga. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, ¿no? Que en este punto de tangencia lo que se produce es que acá ese vector representa un vector perpendicular a la curva. O sea, un vector gradiente. Y este de acá, y lo voy a colgar para el otro lado, ¿no? También representa un vector perpendicular a los círculos. O sea, esos dos vectores son paralelos. Vectores paralelos, ¿no? Porque están ubicados sobre la misma recta. Y si son paralelos, quiere decir que uno es múltiplo del otro. Uno es múltiplo del otro. ¿Ya? Es decir, si esta función es para nosotros una función de xy, el gradiente, llamémosle f a la función azul, el gradiente f xy, por ser paralelo, va a ser igual a lambda veces el gradiente de g de xy. ¿Se entiende eso que puse aquí, no? Recuerden los vectores perpendiculares a los gradientes. Y el gradiente de f la identifiqué como la curva azul y las curvas rojas como el g. Esos gradientes son paralelos, lo que indicamos en la frase anterior, y son paralelos quiere decir que uno es múltiplo del otro, porque son paralelos, pertenecen a la misma recta. Uno será más largo que el otro, pero tienen la misma dirección. Entonces, esto indica que son paralelos. Uno es un múltiplo. Entonces, en buena cuenta, para determinar extremos de fxy, sujetos, se llaman sujetos, ¿ya? Sujetos a la restricción g, x, y igual 0. Aquí la restricción, recuerden, era lo rojo. Y estamos buscando la distancia máxima. Sujetos a la restricción. Entonces, lo que se hace es se resuelve el sistema de ecuaciones que está puesto acá. Gradiente, que a propósito también se nota con una letrita que se llama nabla. Eso que es el gradiente. Y lo vamos a notar de esa manera porque aquí nos alcance a quedar todo lo que queremos indicar. Eso más la restricción. Eso es. Entonces mirémoslo en función de este ejemplo que tenemos acá para terminar la idea. Y ya mañana tener la posibilidad de hacer algunos problemas. Para el anterior.
anterior. Entonces tenemos la función f, que era la distancia entre el origen y un punto de la curva, es, bueno, x menos 0 al cuadrado, la distancia del origen, más y menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Y esa la voy a llamar f1. ¿Por qué la voy a llamar f1? Porque siempre cuando hay raíces es un poco complicado encontrar, no tan complicado, pero no lo es tanto, si yo simplemente la función f la fijo como la cantidad subradical, que es x cuadrado más y cuadrado. Ahora, ¿por qué es eso? Porque si yo encuentro máximo o mínimo de esa función, es equivalente a encontrar máximo o mínimo de esta otra función. Porque el mayor valor de esto, cuando le saque raíz, va a ser el mayor valor de esa función también. La raíz es una función creciente. Pero con esto me he visto todo el lío de hacer el cálculo de derivadas parciales que no quiero pasar por eso. Esa es la función. Y la restricción es g de xy igual a, recuerda, xy, la curva era x por y igual a 1. Entonces uno coloca xy menos 1. Porque esa Disculpe, restricción profesor. hay que ser igual a 0. Profesor, Dime. ¿por qué eliminó la raíz? Eso Mira, no- porque no yo lo te puedo digo lo entender. siguiente. Si yo estoy sacando el máximo de algo que está con raíz, él es equivalente a sacar el máximo de la... Aquí hay una cantidad subradical, ¿no? Lo que sea. Es el máximo de la cantidad subradical. ¿Por qué es eso? Porque la raíz es una función creciente. La raíz se grafica de esta manera. Cuando x crece, la raíz crece. La raíz es un número más grande que otro, es más grande en el resultado que el otro. Entonces, si uno logra ubicar el máximo de ese valor, es equivalente al máximo de ese valor. Hay que recordarse, sí, que uno encuentra el máximo de acá, después el máximo de aquí arriba le tienes que dar la raíz a ese máximo que encontró aquí. Esa es la única cuestión que hay que tener en presente. No sé si te queda claro eso, la explicación o no. Digo cuando no... Sí, algo. Claro, porque, Sí, sí. o sea, si uno encuentra lo mínimo de lo que está dentro, encuentra lo mínimo de la raíz. No es que sea el mismo mínimo, pero el mínimo donde se encuentra, el mínimo donde se encuentra la cantidad subradical, es el mismo mínimo donde se encuentra la raíz. Eso sí. Ok, Ya, gracias, es profesor. un truco, ¿no? Es un truco para hacer las cosas más fáciles. Si uno quiere, no, le coloca aquí simplemente esa y trabaja con esa, no hay problema. Pero la diferencia es que cuando hagamos las derivadas parciales, bueno, acá de f en de x es simplemente 2x, ¿cierto? Y de f en de y es 2y, y no 1 partido por x cuadrado. Si tuviésemos que sacar la derivada parcial, sería 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, y en el numerador colocar 2x. Entonces, arrastramos esa raíz que no hay para qué hacerlo, digamos. Porque tenemos esta alternativa de eliminar, de saltarnos la raíz sin alterar la forma como uno va a resolver el problema. Eso es simplemente el caso, ¿no? O sea, S de f en de x y el de g en de x es y, y el de g en de y es x. Entonces ahora cuando planteemos esta expresión, que no la voy a borrar, para que la miremos allí, vamos a decir, miren, acá tenemos este vector. Esto significa de f en de x, que es 2x. Luego de f en de y, 2y. Igual lambda a veces, que es de g en de x, que es y, y de g en de y, que es x.
Y eso entonces va con el gx igual a 1, que uno lo puede colocar así, pero ahorrar también escritura, porque gx igual 0 es hacer esto igual 0, bueno, x igual a 1. ¿Qué tenemos acá? El sistema es 2x igual a lambda i, 2i igual a lambda x, y x por y igual 1. Ese es el sistema de ecuación que hay que resolver. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo lo podemos resolver? Por sustitución, en fin. Quizá es más fácil aquí eliminar los lambda. Ya vamos a poner 1, 2 y 3. Si el 1 lo dividimos, el 1 significa la ecuación 1, la dividimos por la ecuación 2, tendremos 2x partido por 2. Sí, a ver si funciona así. Lambda i, porque esto estoy visualizando que los lambda se eliminan, y queda acá los dos también, queda x cuadrado igual a y cuadrado, ¿no? Y cuadrado. No sé si me resultó. Hay otra manera más sencilla. No, porque es lo mismo. Si despejamos lambda de ambos lados, voy a llegar a lo mismo. Bueno, x cuadrado igual a y cuadrado quiere decir que x es igual a x es igual a más menos y, ¿no es cierto? Bueno, si x vale y, entonces se coloca en 3. Y si x vale x a x cuadrado igual a 1, x cuadrado, o sea, x igual a más menos 1. Bueno, y que como x era más menos y, bueno, el y obviamente que es también más menos 1. Bueno, ahí salen esos dos puntos, que son los puntos que nosotros queremos que salgan. Porque la menor distancia, lo habíamos visto en ese gráfico con las circunferencias, es que se produce en el punto 1, 1. 1, 1. Y el otro caso es que se produzca aquí en el punto menos 1, menos 1. Las otras combinaciones no tienen sentido, ¿no? Que uno sea más y otro sea menos, no tiene sentido porque no cumple esta la condición 3. La condición 3 indica que el producto tiene que ser más 1. Y si tomamos alternativos, más menos o menos más, nos da menos 1 que no sirve. Entonces los puntos son 1, 1, menos 1, 1. Los puntos más próximos de la curva al origen. Entonces, esto tiene la gran ventaja que, como le digo, si uno tiene más aquí variables, aquí agranda el vector gradiente, lo agranda simplemente. Y si tiene más condiciones, agrega aquí más condiciones acá abajo. Obviamente que si hay otra variable más, una x, una y, una z, hay que agregar entonces una ecuación que también, o sea, teníamos que tener, porque esto es un sistema de ecuación, tanta ecuación como incógnita para que se pueda resolver, a eso me refiero. Ya. Aquí de hecho hay 3, ¿no es cierto? Porque este gradiente se desarrolla en 2 ecuaciones, 1, 2, 3, y las variables son x y lambda, todo anda bien. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. El lambda es como palo blanco, digamos, sirve para usarlo, pero no es necesario determinar el valor de lambda. Se no participa en nada para efectos concretos del problema, ¿no? El problema concreto es determinar la x, la y, no la lambda. Muy bien. Yo creo que es suficiente por hoy. Hicimos todo un curso de derivadas en varias variables.
en esta sesión. Mañana vamos a hacer ejercicios del uso de este sistema multiplicadores de Lagrange en ejercicios que sean tal como este lo más geométrico posible o que ustedes puedan usar en sus cursos posteriores o en el ejercicio de la profesión, ¿no? Vamos a buscar ejemplos que sean atingentes a esos ámbitos. Vale, Ya, pues, profe. profesor. Nos quedó Listo, claro. profe. Pero mañana a las Vale, 7, profe. de 7 A las 7 entonces. Mañana. en Chao. punto, Chao. estamos aquí de Chao, profesor, vuelta. que esté bien. Chao, Igualmente ustedes, que profesor. tengan buenas noches. Que le vaya Gracias, bien. buenas Chao, noches. compañeros, Chao, que buenas descansen. noches. Chao, Lo mismo chao. también. Descansen. Todos. Que estén Chao. muy bien. Buenas Y noches, vamos profesor. A ver si alcanzo hoy día, subo a YouTube esta clase, o si no, mañana.